La República Moldava Pridnestroviana, más conocida como Transnistria, en algunos casos escrito como Transdniester, Transdniestria o, por influencia del ruso, Pridnestrovia, llamada por su gobierno autoproclamado República Moldava del Dniester e internacionalmente reconocida como parte de Moldavia con el nombre de Unidad Territorial Autónoma con un estatus jurídico especial. Transnistria, es un estado con reconocimiento limitado de Europa del Este. Se ubica principalmente entre el río Dniester y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania. Declaró su independencia en 1990, lo que generó la Guerra de Transnistria hasta 1992. La República de Moldavia no reconoce la secesión y considera los territorios controlados por la República Moldava Pridnestroviana como parte de la región autónoma moldava de Stinga-Nistrului, llamada oficialmente Unidad Territorial Autónoma con un estatus jurídico especial. Transnistria. Tras la disolución de la Unión Soviética, las tensiones entre el gobierno moldavo y las autoridades del Estado separatista de Transnistria culminaron en la Guerra de Transnistria, que concluyó en un alto el fuego en julio de 1992. Como parte de ese acuerdo, una comisión de control conjunta tripartita supervisó las medidas de seguridad en la zona desmilitarizada, comprendiendo 20 localidades a ambos lados del río. No obstante, aunque se haya mantenido el alto el fuego, el estatus político de Transnistria continúa sin resolverse. Si bien no es reconocida internacionalmente, Transnistria es de facto un estado independiente, organizado en régimen de república presidencialista, con su propio gobierno, parlamento, fuerzas armadas, policía, sistema postal y moneda. Sus autoridades también adoptaron una constitución, bandera, himno nacional y un escudo. La mayoría de los transnistrios son ciudadanos de nacionalidad moldava, pero también hay muchos con ciudadanías rusa y ucraniana. Tras un acuerdo de 2005 entre Moldavia y Ucrania, todas las empresas de Transnistria que exporten mercancías a través de la frontera con Ucrania deben ser registradas por las autoridades moldavas. Este acuerdo se implementó después de que la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en Moldavia y Ucrania iniciara su actividad en el 2005. La situación de Transnistria suele calificarse como conflicto postsoviético congelado por Artsaj, Abjasia y Osetia del Sur. Los dos últimos han reconocido a Transnistria como un estado independiente y han establecido relaciones diplomáticas con ella a cambio de su reconocimiento a través de la Comunidad para la Democracia y los Derechos de las Naciones. El 22 de junio del 2018 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/Res/72/282, donde, insta a la Federación de Rusia a que complete, de manera incondicional y sin más dilación, la retirada ordenada del grupo operacional de las fuerzas rusas y sus armamentos del territorio de la República de Moldavia. Rusia mantiene en Transnistria un grupo de 1.700 soldados y un grupo operativo del ejército ruso que controla los arsenales que llegaron después de la desintegración del bloque socialista. El Kremlin reconoce que Transnistria pertenece a Moldavia, pero no retira a su ejército para conservar su influencia en la zona. El 15 de marzo de 2022 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución por la que reconocía la región de Transnistria como territorio de Moldavia ocupado por Rusia. Historia. En la Alta Edad Media la región estaba poblada por las tribus eslavas de los uliches y tíberos, así como por nómadas túrquicos como los pechenegos y los cumanos. Fue parte del Rus de Kiev en varias ocasiones y parte integrante del Gran Ducado de Lituania en el siglo XV. El área pasó a estar bajo el control del Imperio Otomano en 1504 y casi 3 siglos después, en 1792, fue cedida al Imperio ruso. En ese tiempo la población estaba compuesta mayoritariamente por moldavos, rumanos y eslavos, existiendo además una población nómada tártara. El final del siglo XVIII marcó la colonización rusa y ucraniana de la región, con la intención de defender lo que en aquel entonces era la frontera suroccidental del Imperio ruso. La Guerra de Transnistria. En 1989 el gobierno de la República Socialista Soviética de Moldavia proclamó el moldavo como lengua oficial del país y emprendió negociaciones para la reunificación con Rumanía.
Los eslavos de la ribera oriental del río Dniester proclamaron la República Moldava del Transniester el 2 de septiembre de 1990, y estalló la Guerra de Transnistria. La guerra terminó tras el alto al fuego negociado por representantes moldavos, transnistrios, rusos y ucranianos, con aproximadamente 1.500 muertes. Aparte del acuerdo de alto al fuego, se oficializó la presencia del 14º Ejército ruso en la zona. Los moldavos lo consideran un elemento no neutral, cuando no hostil. No obstante, el gobierno moldavo no tiene ninguna capacidad de control sobre la región. Aunque en 1994 se llegó a un acuerdo con Moldavia para la retirada de las tropas rusas de Transnistria, todavía no ha sido ratificado por la Duma estatal rusa. Crisis de 2004. Las autoridades cerraron algunos colegios que usaban el idioma moldavo en grafías latinas, y varios profesores y padres que protestaron la medida fueron detenidos. El gobierno moldavo decidió crear un bloqueo para marginar a la zona rebelde del resto del país. Transnistria respondió con una serie de actos destinados a desestabilizar la situación económica en Moldavia, al estar la mayoría de plantas de energía construidas en Transnistria durante la época soviética. La crisis generó cortes de energía en varias zonas de Moldavia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa negoció una solución. Últimos años. La OSCE está tratando de facilitar un acuerdo negociado. Bajo su auspicio, el 8 de mayo de 1997, el presidente moldavo Petru Lucinski y el presidente del Transdniester Igor Smirnov firmaron el memorando sobre los principios de normalización de las relaciones entre la República de Moldavia y el Transdniester, también conocido como el Memorando Primakov, donde se sostiene el establecimiento de relaciones jurídicas y estatales, aunque las disposiciones del memorando fueron interpretadas de manera diferente por ambos gobiernos. En noviembre de 2003 Dmitry Kousak, consejero del presidente ruso Vladimir Putin, propuso un memorando sobre la creación de un Estado federal asimétrico de Moldavia, en el que Moldavia tendría más poder que Transnistria. Conocido como el Memorando Kousak, no coincidía con la posición de Transnistria, que pretendía la igualdad de condiciones, pero, al otorgarle poderes de veto sobre futuros cambios constitucionales, alentó a Transnistria a firmarlo. El sucesor de Lucinski como presidente de Moldavia, Vladimir Voronin, apoyó el plan en un inicio, pero se negó a firmarlo después de la oposición interna y la presión internacional de la OSCE y los Estados Unidos, y después de que Rusia hubiera respaldado la exigencia de Transnistria de mantener una presencia militar rusa durante los próximos 20 años como garantía para la federación prevista. Las conversaciones se iniciaron en 2006 para tratar los problemas, sin resultados durante muchos años. En febrero de 2011 se reanudaron en Viena las denominadas conversaciones 5+2. Tras la anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014, el entonces jefe del Parlamento de Transnistria pidió unirse a la Federación Rusa, pero esto tampoco se llevó a cabo. Política. Transnistria posee un sistema multipartidista con un parlamento unicameral llamado Consejo Supremo, formado por 43 miembros electos mediante representación proporcional. El presidente es elegido por el voto popular para un mandato de 5 años. Igor Smirnov, antiguo funcionario de la República Socialista Soviética de Moldavia, fue el jefe de Estado desde 1991 hasta 2011. En las elecciones celebradas el 10 de diciembre de 2006 obtuvo el 82,4% de los votos. Algunos observadores internacionales que participaron en la contienda declararon que los comicios fueron libres y democráticos. Los principales partidos políticos son el Conservador República y el Liberal Conservador Renovación, ambos independentistas. Otras fuerzas de oposición eran el Partido Comunista de Transnistria, afiliado al ruso Partido Comunista de la Unión Soviética creado en 2001, y el Partido Comunista Transnistriano, sucesor local del antiguo PQS. A pesar de continuar utilizando simbología soviética, como la hoz y el martillo en la bandera y en el escudo nacional, el gobierno afirma no ser comunista,
enfatizando que los dos principales partidos políticos se muestran favorables al desarrollo de una economía de mercado con la participación de empresas privadas. Yevgeny Shevchuk fue jefe de Estado hasta 2016, luego de haber obtenido el 38,5% de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas el 11 de diciembre de 2011 y 73,8% de los sufragios en la segunda vuelta el 25 de diciembre. El actual jefe de Estado es Vadim Krasnoselsky, quien fue electo en las elecciones del 2021 con un 87,04% de los votos. Estatus político. Transnistria es reconocida internacionalmente como una parte de la República de Moldavia, aunque está controlada por el gobierno separatista, que declaró la independencia en 1990. Únicamente la República de Abjasia, la República de Osetia del Sur y la República de Artsaj reconocen la independencia de Transnistria. Entre 300.000 y 400.000 ciudadanos poseían pasaportes moldavos en 2007, puesto que ningún Estado reconoce la documentación emitida por las autoridades de Transnistria. Rusia ha abierto un consulado en Tiraspol, contra la voluntad de Moldavia. En 2006 el Parlamento de Transnistria convocó un referendo. Este se celebró el 17 de diciembre de 2006 como un doble referéndum sobre la posibilidad de renunciar a la independencia y la integración con Moldavia o, como alternativa, la independencia y una futurible integración en la Federación de Rusia, tomando como ejemplo la situación en Crimea. Con un 78,55% de participación, respecto de la primera pregunta venció el no, con un 96,61% de votos, mientras que en la segunda se impuso el sí, con el 98,07%. Las autoridades moldavas no se han pronunciado sobre el hecho, las rusas prefieren no acelerar los asuntos a discutir, pero insisten en que, si Moldavia pierde su autonomía, entrarían a reconocer la anexión solicitada. El 22 de junio de 2018 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/Res/72/282, donde insta a la Federación de Rusia a que complete, de manera incondicional y sin más dilación, la retirada ordenada del grupo operacional de las fuerzas rusas y sus armamentos del territorio de la República de Moldavia. Derechos humanos. La situación de los derechos humanos en la región ha sido criticada por varios gobiernos y organizaciones internacionales. En su informe anual correspondiente a 2016, la organización no gubernamental estadounidense Freedom House calificó a Transnistria como un territorio no libre. De acuerdo con el informe de 2006 presentado por el Departamento de Estado estadounidense, el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno ha sido restringido. Las autoridades aplican la tortura, promueven arrestos y detenciones ilegales, además de limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa e impedir el registro de grupos religiosos minoritarios. Además, agrega que, la región es una zona propicia para el tráfico de personas, señalando que, la homosexualidad es ilegal, y los gays y lesbianas están sujetos a la discriminación gubernamental y social. Tráfico de material nuclear. Transnistria es considerado un enclave estratégico en el contrabando de material radiactivo debido a su carácter especial del que goza. Al tratarse de un territorio con soberanía discutida, algunos afirman que las autoridades transnistrias no podrían ser llevadas a juicio ante una corte internacional sin reconocer, de iure, la soberanía de la región. En 2005 el diario británico The Times reveló la supuesta venta de misiles al-Assad con cabezas nucleares por un precio de $500,000, de la mano de un vendedor de armas de la región de Tigina, de facto parte de Transnistria. Los reporteros se hicieron pasar inicialmente por un grupo argelino y publicaron la noticia en mayo de ese mismo año. En junio de 2011 las autoridades moldavas detuvieron a varias personas relacionadas con un grupo criminal que negociaba el contrabando de material radiactivo y funcionaba en territorios de la antigua Unión Soviética y en países árabes. Los detenidos, 6 de ellos de nacionalidad moldava, un ruso y un residente de Transnistria, estuvieron negociando el envío de material radiactivo con un agente de seguridad encubierto que se hacía pasar por un comprador del norte de África.
El oficial moldavo Vitali Briceag afirmó por su parte que los contrabandistas habían afirmado ser capaces de realizar un envío de 1 kilogramo de uranio. En mayo de 2014 el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció la detención de 9 personas que intentaban introducir en el país 1,5 kilogramos de uranio 235 a través de Transnistria. De las 9 personas, 8 eran ciudadanos ucranianos y una de ellas tenía nacionalidad rusa. Geografía. Transnistria no tiene salida al mar, pero sí tiene fronteras con Besarabia al oeste y con Ucrania al este. Se trata de un estrecho valle que se extiende en dirección norte-sur a lo largo de la orilla del río Dniester, que forma una frontera natural a lo largo de la mayor parte colindante con Moldavia. Tiraspol, la capital y ciudad más grande de Transnistria, tiene alrededor de 160.000 habitantes. El territorio controlado por Transnistria es en su mayoría coincidente con la margen izquierda del río Dniester. Incluye 10 ciudades y pueblos y 69 comunas, con un total de 147 localidades. 6 municipios de la margen izquierda se mantuvieron bajo el control del gobierno de Moldavia después de la guerra de Transnistria en 1992, como parte del distrito Dubsari. Están situados al norte y al sur de la ciudad de Dubsari, que a su vez está bajo control de Transnistria. El pueblo de Rogi de Molovatanova también está controlado por Tiraspol. En la orilla oeste, la ciudad de Bender y 4 comunas al este, sureste y sur, en la orilla opuesta del río Dniester de la ciudad de Tiraspol, son controlados por las autoridades de Transnistria. División administrativa. Transnistria está dividida en 5 rayones. Kamenka. Dubsari. Grigoriopol, capital Grigoriopol. Rubnia, capital Rubnia. Eslovocia, capital Eslovocia y una municipalidad. Tiraspol además, Bender o Tigina, ubicada en la ribera occidental del Dniester, geográficamente fuera de Transnistria, no es oficialmente parte del territorio de Transnistria, tal cual es definida por las autoridades centrales, pero es controlada de facto por el gobierno transnistrio, que la considera parte de su organización administrativa. Demografía. Según el censo de 1989, la población era de 679.000 habitantes, incluyendo todas las localidades de la zona de seguridad, incluso aquellas que se encuentran bajo control moldavo. De acuerdo con el censo de 2004, la población era de 555.347 habitantes, excluyendo las áreas bajo control moldavo. En total, en las zonas controladas por el gobierno de Transnistria había 555.347 personas, incluyendo 177.785 moldavos, 168.678 rusos, 160.069 ucranianos, 13.858 búlgaros, 4.096 gagauzos, 1.791 polacos, 1.259 judíos, 507 gitanos y 27.454 de otros grupos étnicos. De estos, 439.243 vivían en Transnistria y 116.104 vivían en localidades controladas por el gobierno de Transnistria, pero que pertenecen formalmente a otros distritos de Moldavia, la ciudad de Bender, las comunas de Proteaga y Lovka, Giska, Chikani, Kremenciug y el pueblo de Rogi de la comuna Molovatanov. Los moldavos son el grupo étnico más numeroso, representando una mayoría absoluta en los 2 distritos de la Transnistria Central, distrito de Dubsari y distrito de Grigoriopol, una mayoría relativa del 47,82% al norte en el distrito de Kamenka y un 41,52% en el distrito de Eslovocia al sur. En el distrito de Rubnia eran una minoría del 29,90%, y en la ciudad de Tiraspol constituían una minoría del 15,24% de la población. Los rusos eran el segundo grupo étnico más numeroso, lo que representa una mayoría relativa del 41,64% en la ciudad de Tiraspol, una minoría de 12,7% en Eslovocia, el 7,3% en Dubsari, un 5,22% en Rubnia,
un 15,28% en Grigoriópol y el 6,89% en Kamenka. Los ucranianos eran el tercer grupo étnico más numeroso, representados por una mayoría relativa del 45,41% en el distrito de Erbnia, un 42,55% en Kamenka, un 32,97% en Tiraspol, un 28,29% en Dubsari, un 11,42% en Eslovacia y un 5,36% en Grigoriópol. Los búlgaros eran el cuarto grupo étnico más grande de Transnistria, aunque mucho menos numerosos que los tres grupos étnicos más grandes. La mayoría de los búlgaros en Transnistria son búlgaros de Besarabia, descendientes de los expatriados que se establecieron en Besarabia en los siglos XVIII y XIX. El principal centro de búlgaros en Transnistria es la gran aldea de Parkani, que tenía una mayoría absoluta de búlgaros y una población total de alrededor de 10.000 búlgaros. En Bender y las demás localidades que no están bajo el control del gobierno separatista, los rusos étnicos representaban la mayoría relativa del 43,43%, seguido de los moldavos en 26,15%, ucranianos en 17,08%, búlgaros con un 2,89%, gagauzos con un 1,03%, judíos en 0,34%, polacos con un 0,17%, gitanos con un 0,13% y otros grupos con un 7,78%. Cerca del 62% de la población de Transnistria pertenece a alguna etnia eslava. Religión. Las estadísticas oficiales muestran que el 91% de la población de Transnistria profesa el cristianismo ortodoxo oriental, además de un 4% que pertenece al catolicismo. Los católicos se encuentran principalmente en el norte de Transnistria, donde vive una notable minoría polaca. El gobierno local ha apoyado la restauración y construcción de nuevas iglesias ortodoxas. Afirma que la República tiene libertad de culto y que las creencias religiosas y 114 congregaciones están registrados oficialmente. Sin embargo, en 2005 se presentaron supuestos obstáculos de registro a algunos grupos religiosos, en particular los Testigos de Jehová. En 2007 la estadounidense Christian Broadcasting Network denunció la persecución de protestantes en Transnistria. Economía. La economía de Transnistria es mixta. Durante la década de 1990 se realizó un proceso de privatización de las empresas. La economía se basa en la industria pesada, la producción eléctrica y las manufacturas textiles. Estos tres sectores suman el 80% del total de la producción industrial. El PNB se sitúa sobre $420 millones en 2005, según fuentes propias. El Banco Republicano de Transnistria es el encargado de la emisión de la moneda local, el rublo de Transnistria, que es convertible según una tasa de cambio flotante. Solo tiene validez dentro de este territorio. El 11 de noviembre de 2014 el gobierno ruso y el de Transnistria suscribieron un memorándum de cooperación en el desarrollo del sector financiero. También se firmó un memorándum de cooperación entre el Ministerio de Telecomunicaciones de Rusia y el Servicio Estatal de Comunicación e Información de Transnistria en materia de tecnologías de la información. Educación. La educación pública en lengua rumana en Transnistria se hace usando el alfabeto cirílico moldavo creado por los soviéticos. El uso de la escritura latina se restringió a solo 6 escuelas. 4 de estas escuelas fueron cerradas a la fuerza por las autoridades locales, que afirmaban que esto era debido a la negativa de las escuelas a solicitar su reconocimiento oficial. Estas escuelas fueron posteriormente registradas como escuelas privadas y reabiertas. Este proceso puede haber sido acelerado por la presión de la Unión Europea. La misión de la OSCE en Moldavia instó a las autoridades locales en la ciudad Transnistria de Erbnia a devolver un edificio confiscado a la Escuela de Escritura Latina Moldava de la ciudad. El edificio inacabado estaba casi terminado en 2004, cuando tomó el control de Transnistria durante la crisis escolar de ese año. En noviembre de 2005 Ion Iovcev, director de una escuela de lengua rumana en Transnistria y activo defensor de los derechos humanos, así como un crítico de los dirigentes de Transnistria,
recibió llamadas amenazantes que atribuyó a sus críticas al régimen separatista. Deporte. A fecha de 2021, 6 clubes de fútbol de Transnistria, FC Sheriff, FC Dinamo Auto, Iskra, FC Tigina, FC Sukleia y FC Kruais, participan en el sistema de ligas de fútbol de Moldavia, siendo el FC Sheriff el primer equipo de esta liga en lograr clasificarse a una fase de grupos de la UEFA Champions League. Los atletas transnistrios que participan en torneos internacionales suelen competir bajo las banderas de Moldavia, Ucrania o Rusia y compiten en ciclismo, hípica, natación, remo, piragüismo, boxeo, atletismo, halterofilia, levantamiento de potencia, tiro con arco, béisbol, baloncesto, voleibol, rugby, judo, kickboxing, balonmano y fútbol. Los equipos de deportes de competición, debido al no reconocimiento internacional de las federaciones nacionales, juegan en los campeonatos moldavos y ucranianos, con la excepción de la Federación de Fútbol Sala de Transnistria, que ha sido aceptada en la Unión Europea de Fútbol Sala. En Tiraspol se encuentra el club con más títulos de la historia del fútbol moldavo, el Sheriff, que ha sido 19 veces campeón de Moldavia, 7 veces ganador de la Copa de Moldavia, 5 veces ganador de la Supercopa de Moldavia y el primer club moldavo en alcanzar la fase de grupos de la Europa League y la Champions League. Bender tiene el club con más títulos de la historia del baloncesto moldavo, el Tigina. Anteriormente, el seleccionador era el Caballero de la Orden de Honor, el entrenador de honor Anatol Pagouralov. Su equipo compitió en el campeonato de la Primera Liga de la Extinta URSS, donde ganó el bronce en la temporada 1991 a 1992. En el campeonato de Moldavia se impuso en 12 ocasiones. El campeonato ucraniano de la liga más alta en la temporada 2000 a 2001 dio al equipo de Bender una medalla de bronce. El equipo juvenil del BC Floare obtuvo el primer puesto en el Campeonato Europeo de 1997 en Andorra. Medios de comunicación. Hay una mezcla regular de medios de comunicación modernos en Transnistria con varias estaciones de televisión, periódicos y estaciones de radio. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el clima de los medios de comunicación en Transnistria es restrictivo y las autoridades continúan una campaña de larga data para silenciar las voces y los grupos de oposición independientes. Cultura y arte. Música. La educación musical en la República está representada por una serie de escuelas de música, centros de estudios, escuelas de arte, así como el Instituto Estatal de Artes local. La vida musical está representada por las actividades de grupos musicales profesionales, como la Orquesta Sinfónica Estatal de la República, el Coro Estatal de Transnistria, el Conjunto de Viorica y otros artistas pop como Chris Vivatsky, así como grupos musicales, como Langeron y otros. Teatro. En 1934 se decidió construir un edificio especial para el teatro en la capital de la República, Tiraspol. Era un complejo compacto y simétrico, diseñado en estilo neoclásico. En ese momento ya se habían formado 3 grupos de teatro profesionales, moldavo, ruso y ucraniano, quienes históricamente estaban destinados a trabajar en un nuevo edificio hasta 1940. Luego de la formación de la República Autónoma, 2 de ellos se mudaron a la nueva capital, Chisinau. Algunos maestros destacados del arte teatral de Moldavia comenzaron su carrera en Transnistria, actores como Konstantin Konstantinov, Ekaterina Kazimirova, Kirill Stirbul, Domnika Dorienko, Yevgeny Kazimirov, Yevgeny Diordiev, Mifodij Apostolov, el jefe del departamento musical local Valery Paaliakov, David Hersfeld, el director Viktor Gerlach, entre otros. Lenguas. Las únicas lenguas oficiales son idioma moldavo o idioma rumano, el idioma ruso y el idioma ucraniano. La única diferencia entre el moldavo y el rumano es el alfabeto que utilizan, el alfabeto cirílico moldavo y el alfabeto latino rumano. Véase también. Referencias.